¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de la economía socialista, a la que también podríamos llamar el gran mito de la historia con más de un siglo de fracasos. El próximo 14 de septiembre se van a cumplir 153 años de la publicación de El Capital. Este libro escrito por el filósofo, economista, sociólogo, periodista alemán Karl Heinrich Marx. A más de un siglo de distancia, hoy podemos afirmar que, escuchen esto, es muy importante, porque luego cuando uno dice, es que el comunismo, todo esto de Marx y que todos tenemos lo mismo y que todos con un par de zapatos lo hacemos, lo que quiero comprobar contigo en mi periodismo de vida es que históricamente nunca ha funcionado. Ya legal. Entonces, siempre ha sido un fracaso. A más de un siglo de distancia, todos los intentos para aplicar una economía socialista han fracasado. Los pocos ejemplos que aún subsisten son Corea del Norte y, bueno, pues Cuba, en cierto grado, ¿no? Porque dicen que ya no, pero pues en realidad sí. Definitivamente no son una fuente, ni Corea del Norte ni Cuba, no son una fuente de aspiración para nadie, punto, y sobre todo para quien atesore su libertad. En Corea del Norte, por ejemplo, los castigos son inconcebibles porque, para empezar, se les enseña que su líder Kim Jong es casi divino, que lo sabe todo y que nadie debe cuestionarlo. Hablar con un norcoreano, no sé si ustedes han hablado con un norcoreano, pero es casi imposible. Los visitantes siempre van escoltados por la policía. Además, todos están obligados a denunciar a cualquier persona que hable mal del gobierno, aun siendo de su propia familia, ¿eh? Si un norcoreano, por ejemplo, se atreve a hablar con alguien del extranjero denunciando las medidas del Kim Jong de este señor, lo envían inmediatamente a un campo de concentración o incluso lo ejecutan. Esto, como dirían, as we are speaking. Are we speaking? ¿Qué dijo? Lo mismo, pero No, más barato. As Speaking. ¿No? No. Oh. As we are As we are speaking. speaking. ¿Qué quiere decir? Nosotros. No, mientras ahorita. Mientras estamos hablando. Mientras estamos hablando, sí. Mientras estamos hablando. Sí, conversando. Mientras hablo, eso sucede. Eso sucede As we are speaking. Ok, en Corea. ¿No? Imagínense que mientras estamos haciendo esta broma, Emilio y yo, si alguien habla mal de Kim Jong, lo ejecutan o lo mandan ahorita, a un campo de concentración. El consumo de prensa extranjera es otro delito, ¿sí? Ver películas, programas de televisión internacionales pueden pagar hasta 10 años de prisión. Existen varios socialismos, empezando por el utópico y pasando por el marxista. Y bueno, hasta el nacionalismo o nacionalsocialismo nazi, pero no importa la forma, tienen en común algo muy importante: la desconfianza. Yo desconfío de Emilio, no confío ni en mi madre, pero ni en mis hijos, pero ni en el vecino, pero ni en mi jefe, no confío en nadie. Puede llamarse desconfianza o desprecio por la autonomía, esa autonomía de nosotros los individuos. Entonces, ellos insisten en politizar y planificar centralmente las actividades de una sociedad. Tú vas a hacer lo que yo diga, a la hora que yo diga, las prohibiciones que yo diga, y te callas. Y lo único que necesito es que me mantengas en el poder. No importa las circunstancias que tú vivas, porque ahí les va, ¿eh? Vamos a hablar más adelante y en breve de cuánto dinero tienen estos líderes y cómo
su población está muerta de hambre, o han muerto, o los han matado. Fíjense, independientemente de los objetivos en palabras simples, se trata de que un gobierno sea el encargado de decidir por los ciudadanos bajo el argumento de eliminar el individualismo, el desprecio por la propiedad privada. Nada es tuyo, nada. Provoca la sobreexplotación, el descuido de los recursos y, en cambio, el sentido de pertenencia genera una mayor responsabilidad. La tragedia de los comunes se llamaría, ¿no? Así, fíjense, la tragedia de los comunes se refiere a la experiencia británica para implantar un socialismo que fue terrible en el siglo XVI, cuando las áreas de pastoreo se dejaron para el uso público. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con este experimento? La tierra fue rápidamente sobrepastoreada, terminó siendo inservible y abandonada. Nadie la consideraba como propia, entonces a nadie le importó. Pues cuando algo no es tuyo. Y luego, pues si tienes un poco de resentimiento y falta de libertad y estás encanijado, pues lo destruyes. La propiedad privada tiene un tema en la vida de todos nosotros. La tengas o no, Si no la tienes, aspiras a tenerla. Y esa aspiración te mueve a ser productivo. Si no la tienes, porque no te la van a dar, pierdes todo interés de poder construir algo para tener propiedad privada y libertad. Eso lo dice la historia, no son mis palabras. Es decir, Rusia, ocurrió algo parecido con el sistema de agricultura colectiva. ¿Cuál fue el resultado? Un descenso terrible en la producción de cereales. Por ejemplo, antes del socialismo, Rusia fue uno de los principales países exportadores de cereales al mundo. ¿Estamos? Después de la revolución, pues se volvió el principal importador. Dan Kadlec, el veterano redactor financiero de la revista Time, señala que Fidel Castro sí elevó el nivel de vida de un 20% de los cubanos, 20%, que estaban en la indigencia. Pero todos los demás, el 80% restante, los destruyó. Huyeron, fueron arrastrados hacia abajo, perdieron la propiedad privada, perdieron todo. Castro mejoró la salud, la educación y las artes, pero desvió los recursos que debieron asignarse a una reconstrucción necesaria para una infraestructura en donde literalmente, no sé si ustedes, ¿tú has ido a Cuba? Uh-huh. ¿Qué tal? Horrible. Si no han ido a Cuba, tienen que ir a Cuba. Tenemos que hablar de esto. Ahora, más adelante, rápido, les hablo de las fortunas. La fortuna de Hugo Chávez, según el exdiputado venezolano Wilmer Azuaje, debe rondar en los 1,800 millones de dólares, incluyendo 3 aviones, 17 fincas, vehículos, joyas y dinero que logró acumular antes de su muerte. La revista Forbes publicó en el 2012, que Fidel Castro llegó a acumular 900 millones de dólares, superando a la reina Isabel de Inglaterra, a la reina Beatriz de Holanda. Entonces yo les pregunto, en palabras de Winston Churchill, la virtud del comunismo es el reparto igualitario de su miseria y el vicio del capitalismo es el desigual reparto de sus bondades. De eso vamos a hablar el día de hoy. Quédense con nosotros hasta la 1:00 p.m. El tema de hoy, muy bueno en el tema de por qué fracasa el socialismo. As we are speaking. As we are speaking. As we are speaking. Eso, Rosana. Arrancamos pie derecho, quédate conmigo. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos.